Amado Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de tener a José entre nosotros, a su esposa. Es realmente un regalo tuyo para nosotros. Te damos gracias y queremos poner en tus manos, Padre, su corazón, lo que le has hablado a él, lo que le estarás mostrando en medio de este lugar para nosotros, Señor, y que también nuestro corazón sea sensible a esta palabra, Señor, que vamos a compartir hoy. Gracias por tu fidelidad, Señor, en cada aspecto. Rogamos por los que están por llegar y por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenos días, hermanos. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo tan hermoso, maravilloso de conferencia aquí en este maravilloso país que realmente nos ha recibido con mucha alegría, con mucha bendición de poder compartir este tiempo, y verdaderamente estamos muy felices, mi esposa Gladys y yo, de estar entre los hermanos en este lugar. Esta mañana, después de haber visto lo importante que la Biblia pone el énfasis de la fidelidad del creyente en la mayordomía, es decir, Dios nos da la responsabilidad grande ahora de ser mayordomos y de administrar bienes que no son nuestros. Nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, administrar los bienes materiales, económicos, que tampoco son nuestros, que Dios nos da y que nosotros podemos estar ayudando a otros también. El tiempo que administramos, cuánto importa el tiempo que nosotros administramos, y también los dones, las familias, el matrimonio, cuántas cosas administramos, y fundamentalmente Dios habla de que esos administradores deben ser fieles. Hoy quisiera hablar acerca de una de las parábolas más difíciles de interpretar que tiene la Biblia. No sé cómo voy a salir de acá. Quiero hablar una de las parábolas más difíciles porque junto con la de el rico y Lázaro son las dos parábolas más difíciles que el Señor comentó. Esta parábola se llama el mayordomo infiel. Y muchos han pensado o hablado acerca del mayordomo infiel, y esta mañana yo quisiera sacar conclusiones muy importantes que el Señor Jesucristo dejó acerca de la mayordomía y la fidelidad sobre la mayordomía. Ustedes saben que el Señor Jesús en su ministerio terrenal vino a hablar acerca de las parábolas. Y las parábolas eran mensajes que traía Jesús del cielo para que la gente entendiese las verdades del cielo. Ahora él dijo, el que estuviese cerca de Jesús iba a entender más del cielo y más de Dios. Pero el que estuviese lejos no iba a entender nada, sus ojos se iban a cerrar, sus oídos se iban a cerrar y no iban a entender nada. Por eso las parábolas, para los que creen, es una bendición. Pero los que no creen es un mensaje de juicio del cielo. Las parábolas eran destinadas para que el grupo de religiosos, los fariseos, que se habían alejado del espíritu de la ley, pudiesen ser ajusticiados, y que esta parábola iba a ser un mensaje de juicio contra ellos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que tiene se le va a dar más, va a entender más. Cuando usted entiende más la parábola, va a comprender más de Cristo, más de su amor, más de Dios. Ahora, cuando usted se aleje de Dios, no va a entender nada de lo que significan las parábolas. ¿Qué significa la palabra parábola? Está compuesta. Para es al lado, voleo es arrojar algo al lado de. Es que Jesucristo iba a dar enseñanzas muy simples, que hablaban de una semilla, que hablaban de un pastor, que hablaban de una oveja, muy simples, que todo el mundo podía entender, pero detrás de ello iba a haber una gran verdad que los fariseos no iban a poder entender. Solamente los que están cerca del Señor pueden entender. Solamente aquellos que se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado pueden entender.
Por eso esta mañana yo le voy a invitar que venga Jesús, que usted se sienta a los pies de Jesús, porque hay una parábola que el Señor quiere enseñar a su pueblo, porque es una parábola que tiene gran verdad para nosotros esta mañana. Ustedes saben que en los tres evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están las parábolas que el Señor Jesucristo contó. ¿Cuántas parábolas contó más o menos el Señor Jesús? Los muchachos del Instituto Bíblico que están... No. ¿Cuántas parábolas contó el Señor Jesucristo? 38, algunos autores pueden decir 40, según lo dividan, pero casi 40 enseñanzas tuvo el Señor acerca de las parábolas, fíjese. Y esas parábolas todas iban a enseñar una verdad más profunda, una verdad más interesante, que solamente los que están cerca del Señor la pueden entender, la pueden comprender. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, una de las parábolas más difíciles de comprender que el Señor Jesucristo dejó. 3 cosas de la parábola quiero decir, con la misma letra para que quede en la mente. En primer lugar, toda parábola es muy permeable. Toda parábola es muy profunda y toda parábola es muy práctica. En primer lugar, es muy permeable porque todo el mundo puede entender el mensaje de Jesús a través de la parábola. En segundo lugar, es muy profunda porque todavía los teólogos están estudiando la parábola y muchos se enfrentan con el significado de la parábola porque es profunda, la teología es profunda. Pero en tercer lugar, es práctica porque toda parábola tiene una aplicación para la vida del creyente. Ninguna parábola del Señor Jesucristo queda sin aplicación para nuestras vidas, para cambiar el curso de nuestras vidas, para perdonar el pecado, para limpiar la mente, para abrir el corazón, para transgredir aquella línea que nos pone el enemigo y podamos ser más que vencedores en Cristo que nos amó. Vamos a leer esa parábola porque es muy interesante para nuestra vida, para la piedad. Y todos vamos a tener la Biblia abierta y vamos a seguir la lectura que está en Lucas capítulo 16, versículo 1. La parábola del mayordomo infiel. Nuestra palabra que habla acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, tal vez tendría lumbalgia, tal vez tendría una columna media destruida. Dice: cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, la mitad. Después le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80, 20 menos. Y dice el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haberle hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato de los semejantes del Hijo de Luz. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
El que es fiel, aquí está el versículo central de nuestra meditación esta mañana, todo junto fuerte. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la porción que quisiera meditar en esta mañana, hermanos, que nosotros podamos centrarnos en esta enseñanza y ver que realmente es difícil comprender por qué el Señor exaltó una de las virtudes de este mayordomo. No es que exaltó el pecado del mayordomo, sino que exaltó la sagacidad del mayordomo. Exaltó que no se quedó, sino que siguió trabajando ¿para qué? Para que en el futuro él pudiese tener un lugar donde refugiarse. Ahora, ¿qué dice el Señor? Los hijos de la luz también tienen que tener ese dinamismo, tienen que despertarse, tienen que actuar, tienen que obrar. ¿Para qué? A través de las riquezas puedan construir hogares en el reino de los cielos. Es decir, no quedarnos. Tenemos que trabajar con aquella mayordomía que se nos ha dado. No la tenemos que esconder. Toda la enseñanza de la Biblia es que el creyente, los hijos de Dios, tienen que tener dinámica en su corazón. La vida cristiana es dinámica. Tenemos que cada día estar trabajando por esa vida. Tener nuestro altar familiar, tener nuestra oración privada, tener nuestra lectura de la palabra. No quedarse con los elementos que tenemos para ser mayordomos de una gran verdad. Fíjese lo que dice esta parábola. El Señor Jesucristo comienza a decir, un hombre se fue lejos. Como era común en aquella época, un hombre que tenía muchos bienes, tenía su casa, tenía muchas condiciones, se fuese lejos. ¿Para qué? Para hacer otros negocios, para aumentar sus riquezas, para construir otros dominios. Entonces era común que un hombre se fuese muy lejos de allí. Entonces era muy importante la figura de un mayordomo, porque tenía que buscar una persona que fuese fiel, que no vaya a malgastarlo, que no vaya a destruir lo que tenía, que cuide bien los bienes de su señor, mientras el señor estaba en otras comarcas haciendo otros negocios para enriquecer su vida. Ahora es muy importante la figura del mayordomo. Y la figura del mayordomo tenía que ser fiel. El mayordomo, la característica que tenía que tener era fiel en los negocios de su señor. Y hermanos, la Biblia nos enseña que el creyente debe ser un mayordomo fiel, porque nos ha dejado bienes para que los administremos. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está su corazón administrado? ¿Cómo está esta lectura de la palabra, el devocional en su vida? ¿Cómo está el trabajo y el servicio en la iglesia? ¿Cómo se ha unido el cuerpo de Cristo? ¿Usted está trabajando para el Señor? Sepa que el Señor pronto vuelve y va a pedir cuenta de su mayordomía. Y la mayordomía tiene que ser limpia, tiene que ser fiel. En esta hora necesitamos mayordomos fieles, que se comprometan. Si hay algo que pasa en la iglesia en esta hora, hermano, que hay mucha tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual no agrada a Dios. Ojalá fueran fríos, ojalá fueran calientes, pero tibio Dios nos vomita de la boca. Y muchos cristianos tienen una mayordomía tibia. No sabemos bien administrar bien, no nos comprometemos bien. Y el Señor habla acá de un mayordomo, una de las parábolas más centrales que el Señor contó, porque dice, en lo fiel sos, si en lo poco sos fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Porque si en lo poco sos fiel, Dios te va a dar lo mucho. Nosotros queremos lo mucho, queremos muchas bendiciones, queremos reconocimiento, pero en lo poco somos fieles, no somos fieles. No somos fieles para leer la palabra,
¿Cuántos de acá han leído la Biblia, toda la Biblia? ¿Cuántos de acá podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de acá podemos decir que estamos trabajando y administrando correctamente los bienes que el Señor nos ha dado? Y dice que un día viene para dar cuenta de esa administración. Este mayordomo que está mirando el Señor o está contando el Señor, dice, ¿qué voy a hacer? Me han acusado de que mi mayordomía no está bien, me tengo que ir. Cavar no puedo, pedir me da vergüenza, ya sé qué voy a hacer. Y con sagacidad él busca que los deudores de su amo le hagan lugar. Los deudores de aceite, los deudores de trigo. Entonces él va calculando para qué, para tener un lugar cuando su amo lo eche. El Señor Jesús dice acá que el amo reconoció la sagacidad, la virtud que tuvo de seguir buscando caminos este mayordomo. Y el Señor dice, los hijos de la luz deben trabajar con sagacidad en medio de las ganancias o las riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? ¿Qué es para un creyente, o decía la Biblia, por qué dice el Señor la riqueza injusta? Porque el dinero siempre va a ser injusto, hermano. ¿Por qué? Porque el que paga le parece mucho y el que cobra le parece poco. Entonces, ¿cuándo es justo un salario? Nunca es justo. Porque el que paga va a decir, no, yo le pago demasiado a esta persona. Y el que cobra va a decir siempre, el sueldo que me paga es muy poco. Entonces el Señor dijo, en ese tema, el Hijo de Dios tiene que ser sagaz también. ¿Para qué? Para trabajar, no para casas de este mundo, sino para encontrar y hacer casas en el cielo. Mire que tenemos que trabajar no para este mundo, sino para el reino de los cielos, hermano. El mayordomo tiene que ser fiel trabajando para el reino de los cielos. Qué importante en mi vida debe ser esto. Fíjese lo importante que debe ser que yo debo saber administrar mi vida. Porque sabe que mi vida no me pertenece a mí, ni mis bienes, ni mi tiempo, ni mis dones, ni mi familia. Todo le pertenece a Él y como yo lo administre va a ser la base de mi fe. Qué importante que yo construya casas para el reino de los cielos, no para este mundo, porque nuestra patria está en el cielo. Allí está nuestra esperanza, allí está nuestra casa. Y el Señor dice que los mejores mayordomos son los que trabajan para el cielo. Esta mañana, hermano, tenemos que ver qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que reina en mi vida, qué es lo que está en mi trono. ¿Qué es lo que está en el centro de mi vida? Y hermanos, esta mañana tenemos que salir de acá convencidos que el centro de la vida del creyente es el trono de Dios en nuestras vidas. Porque somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y no somos nuestros, somos de Él. Y como administremos ese templo, va a ser el resultado de nuestra administración y nuestra mayordomía. Ahora, ¿cómo podemos saber? Porque el tema del Espíritu Santo ha sido un tema de mucha duda. El tema del Espíritu Santo ha sido de mucha controversia. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo puedo saber yo que tengo el Espíritu Santo? Porque mucha gente duda de su salvación, duda de la seguridad de su salvación. Porque no está convencida que el Espíritu Santo esté sellando para siempre, una vez y para siempre la vida. La Biblia dice que la unción del justo ha venido para permanecer para siempre en nosotros. Ahora, esta mañana, cuando hablamos de fieles, yo le preguntaría a todos, ¿quiénes de acá están llenos del Espíritu Santo? Que levante la mano. Me vuelvo a Argentina. No. ¿Cómo poder? Vieron que yo en mi trabajo se basa en los síntomas.
en los síntomas. ¿Cuándo usted sabe que tiene un resfrío? Es síntoma, ¿no? Y dice, yo estoy resfriado. Dice, yo estoy resfriado. Y entonces se mete en la cama o toma la medicación porque tiene síntomas de que realmente tiene un problema. Ahora, como creyentes, como administradores de la multiforme gracia de Dios, tenemos que saber cuáles son los síntomas de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que saber que no vamos a poder ser fieles si ese Espíritu de Dios no reina en mi corazón, dominando mi vida. Como dice la Biblia, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y como quiero que demos un mensaje entre usted y yo, que nadie lo sepa más, le voy a dar 5 síntomas esta mañana que quiero que lo anote y que quiero que vaya y vuelva y lo ponga en la heladera. ¿Vieron que vemos siempre la heladera? Bueno, en la puerta de la heladera usted ponga los síntomas para que cada vez que vaya se recuerde que nunca un mayordomo podrá ser fiel si no está lleno del Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, el primer síntoma, como un verdadero médico avesado lo vamos a hacer. Usted va a ser un médico espiritual. Y el primer síntoma que vamos a tomar es cuando uno está lleno del Espíritu Santo, un mayordomo está lleno del Espíritu Santo, está satisfecho. Cuando uno está en Cristo, tiene la satisfacción que viene de Dios. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso cuando uno está satisfecho con lo que tiene y le da gracias a Dios con lo que tiene, está contento con lo que tiene. A veces nos sentimos mal porque quisiéramos tener lo que tiene el hermano. A veces tenemos envidia, a veces tenemos celos, no nos sentimos bien porque no sentimos que estamos satisfechos. A veces una señorita se siente insatisfecha porque no viene el compañero y está orando. Y ora de rodillas, y ora haciendo la vertical, y ora sentada, y ora acostada, y no pasa nada. No está satisfecho. Pero cuando uno está en Cristo, la satisfacción viene y lo llena. Es la satisfacción de Dios, hermano, lo que tenemos que buscar esta mañana. Porque ningún administrador podrá ser fiel si no está satisfecho en Cristo, porque en Cristo lo tenemos todo. En Cristo no nos falta nada. Y cuando usted olvida que la satisfacción viene cuando un administrador es fiel, se da cuenta que lo opuesto a la satisfacción es la queja. Nos empezamos a quejar por todo. Nos empezamos a quejar por la iglesia, por el pastor, por el predicador. Esta mañana no se queje, pero bueno, nos quejamos de todo. Fíjese un pueblo, el pueblo más conocido de la Biblia, el pueblo de Israel, aunque había visto las maravillas de Dios, había visto el mar rojo abrirse, había visto la zarza ardiendo, había visto el maná, había visto el agua, cuántas historias había de las maravillas que Dios había hecho, y sin embargo el pueblo se seguía quejando. Fíjese, usted vaya al internet y busque desierto de Sinaí, por buscar nomás. Va a encontrar allí que todos los que han estudiado la geología, la geografía, la morfología de ese suelo, le van a decir que una persona normal no puede vivir allí más de 7 días. ¿Sabe por qué? Porque no hay sombras, no hay agua, y además las temperaturas del día superan los 50 grados. Y en la noche están debajo de los 0 grados, muchos grados debajo. De manera que un ser humano no podría vivir 7 días en el desierto de Sinaí. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pudo un pueblo de 3 millones de personas vivir 40 años? Y sin embargo, Dios le dio
todo lo que necesitan. Y sin embargo ellos se siguieron quejando. Y hermanos, nosotros en esta mañana tenemos que aprender que la suficiencia de Dios es la que nos da satisfacción para el corazón, para la mente y para el alma. Satisfacción en Cristo necesitamos. Que esta mañana nos podamos volver a casa satisfechos, hermanos, de ser administradores de la gracia de Dios. Que podamos volver satisfechos de que Dios nos ha hablado al corazón. Que volvamos satisfechos porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos conduce y además nos consuela porque Él se llama Consolador. En segundo síntoma, para la heladera, para que usted vaya a casa y lo ponga allí, lo pegue. Y cada vez que vaya, se acuerde de los síntomas de un buen administrador. Segundo síntoma es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, busca la santidad. Busca la santidad. Ya no puede hablar mal, cómo lo trata la esposa, cómo lo trata a los hijos, el esposo. Ya no hay más malas palabras en casa, ya no hay agresiones en el hogar. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, cuando uno es administrador fiel, ¿cómo administra los bienes en su casa? ¿Cuántos hogares están destruidos hoy, hermanos? ¿Cuántos hogares se han destruido por el alcohol, por la droga, por el maltrato, por las agresiones? ¿Cuántos hogares se sienten agredidos porque hay malos administradores de la multiforme gracia de Dios? Y en esta hora llegamos a este mayordomo infiel que había administrado mal y que el Señor termina diciendo al que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Por eso su hogar necesita más bendición, su hogar necesita más acercarse a Dios, pero cuando nosotros cambiamos y llenamos el Santo Espíritu de Dios nuestras vidas, no lo que yo le dé, sino lo que Él tome de mi vida. Y entonces mi vida se hace santa, se separa de lo malo. Y hermanos, necesitamos esposos más amantes, más comprensibles, esposas que se sujeten y sean la ayuda idónea, hogares que tengan el altar familiar, y lo he repetido varias veces esta semana. Hermanos, cada hogar, cada familia es una iglesia, donde se enseña a adorar, donde se enseña a cantar, donde se enseña a ofrendar. La familia es el hogar de los obreros y los que administran la multiforme gracia de Dios para ser fieles. Tercer lugar, no solamente el creyente lleno del Espíritu, el obrero, el administrador, el siervo fiel, es satisfecho, es santo, sino que en tercer lugar aprende a servir. El servicio es muy importante para la gloria de Dios. Por eso dice acá, es más eficaz. El obrero que estaba en la oscuridad es más eficaz que los hijos de la luz. Por eso los hijos de la luz tienen que aprender de esta enseñanza, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. No prepare moradas para este mundo, prepare moradas para el cielo, hermano, pero nunca deje de trabajar. Mucha gente dice que uno tiene que servir y no estamos sirviendo. No estamos hablando de Jesús, no estamos predicando el Evangelio. ¿A cuántas personas usted le ha predicado este año? ¿A cuántos ha traído a la iglesia? ¿A cuántos ha dado testimonio? No nos descansemos, hermanos, hagamos casas para el cielo, no para la tierra. Porque el que está lleno del Espíritu Santo sabe administrar, sabe cómo hablar, no puede dejar de hablar, no puede dejar de hablar lo que ha visto y ha oído. Hermanos, esta mañana despertemos a ser siervos que con su madurez puedan ser fieles del mensaje que se nos ha dado, del gran mensaje del Evangelio que se nos ha dado, y que nuestras bocas no se cierren
que nuestros labios no se peguen, que nosotros no dejemos de hablar de Cristo a los demás. En cuarto lugar, la persona que está llena del Espíritu Santo, el obrero, administrador, mayordomo, para ser fiel, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se aprende a sujetarse. Esto es muy difícil porque la obra de la carne no quiere que nos sujetemos. La obra de la carne quiere mostrar el yo. La obra de la carne quiere que sea respetado nuestro derecho. Pero cuando uno viene a Jesucristo, aprende a sujetarse, a sujetarnos a la cabeza que es Cristo, a sujetar la esposa al esposo. La esposa se sujeta a su esposo. Los hijos se sujetan a su padre. Los habitantes se sujetan a los gobernantes, porque ningún gobernante es puesto si no lo pone Dios. Los miembros de la iglesia se sujetan al pastor. Qué importante es esto, hermano. Porque cuántos problemas ha habido en la iglesia cuando no queremos sujetarnos, cuando no queremos obrar la manera que Dios quiere que oremos. Y en quinto lugar, la última indicación de la llenura del Espíritu de Dios es el creyente que vive la llenura del Espíritu de Dios, es semejante. ¿Semejante a quién? Semejante a Cristo que murió por nosotros. Es que el Señor se está formando en usted cuando usted en su templo administra con fidelidad la presencia bendita de Dios. Hermanos, necesitamos obreros que sean fieles. Es muy importante que recordemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser administradores mayordomos. ¿Por qué? Porque la mayordomía nos va en primer lugar probar. La prueba de nuestra fe. La mayordomía va a probar cuán fieles somos y cuánto dedicamos de nuestra vida a Dios. Por eso es que la fidelidad, ¿dónde se comprueba, hermano? Se comprueba en todas las áreas de la vida cristiana, pero Dios nos da una responsabilidad. Prueba la fe de cada uno de nosotros en la administración de los bienes, cómo lo estamos haciendo para la gloria y para la honra de Dios. En segundo lugar, la mayordomía no solamente que nos prueba, sino nos prepara. Nos prepara para que un día nosotros rindamos cuenta. Y los creyentes, hermanos, dentro de los planes futuros de Dios, un día vamos a tener que rendir cuenta. En el tribunal de Cristo. Ya ahí no va a ser un tribunal para ver si se salva o no se salva. Va a ser un tribunal para examinar el resultado de nuestra fe. Allí vamos a tener que entregar todo y ese día se está preparando, prepárese para ese día, para que nosotros no nos tengamos que retirar avergonzados de ese lugar. No es una prueba, la administración, la mayordomía. En segundo lugar es una preparación que nos hace el Señor para ese día. En tercer lugar es una posibilidad. Siempre administrar bienes nos da la posibilidad de llegar a lo mucho. Nunca se quede con lo poco. Siempre la vida creyente es un desafío para alcanzar nuevas metas. Levante la mirada, busque nuevas metas, quiera alcanzar nuevas metas, porque ser mayordomo es no solamente una posibilidad tremenda, sino que es un privilegio extraordinario. Nos prueba, nos prepara, tiene un propósito, es un privilegio ser un mayordomo y que todo marca a ser un mayordomo fiel. La fidelidad es muy importante. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera terminar el pensamiento con el pensamiento de que Dios quiere que le entreguemos más, que le estamos dando poco,
que le estamos entregando nada de nuestras vidas y queremos entregarle más. Yo no sé si ustedes han leído los libros de una autora cristiana, Barbara Johnson. No sé si lo habrán leído. Esos libros, muchos de esos libros, hablan acerca de que pruebas muy difíciles que ella sufrió, lo mejor es poder reírse de uno mismo. Es decir, tomarlo con mucha alegría, a pesar de la prueba, sonreír, porque es una de las cosas que a uno le levanta más el ánimo. Y los libros, todos esos libros, son escribiendo acerca de personas que han tenido grandes problemas, pero que realmente el Señor y el gozo del corazón, cuando uno entrega la vida, uno puede ser un buen administrador. Ella fue una mujer, ha sido una mujer muy golpeada por muchas pruebas. El marido estuvo mucho tiempo en coma. Uno de sus hijos murió en Vietnam. Tenía 4 hijos varones. Uno de los hijos murió en Vietnam. Ella tuvo que ir a reconocerlo. El cuerpo que estaba descompuesto allá en Vietnam. Tuvo que ir a reconocerlo. Sufrió mucho. Otro hijo se mató en la carretera. También tuvo que ir, y sin embargo ella seguía con el ministerio de entregar y de llevarlo con mucha gracia todo, y que Dios daba fuerza para seguir adelante. Pero dice que un día, lo más tremendo que le puede pasar a una madre es que un día otro hijo que quedaba le dijo a ella, le confesó que ese hijo era homosexual. Y dice yo, eso fue peor de todo lo que me pasó, porque era algo que yo no podía superar, era algo que me hacía enojar contra Dios. Fíjese, sentir que un hijo le confiesa a usted que es homosexual. Qué tremendo para esta mujer y qué tremendo fue para la realidad que ella vivía. Entonces dice ella que fue muy duro, pero que lo pudo superar a través de lo que es Dios y lo que es el Espíritu Santo en su corazón. Cuando uno aprende a obrar en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y ella dentro de esos libros contó acerca, esto me hizo acordar a los pañuelos y a las corbatas que tienen los hermanos, ¿no? El color verde manzana, algo muy lindo. Ella cuenta un día que estaba en su casa y que uno de sus hijos se había puesto de novio. Escuchen, novias y novios. No sé si habrá muchos novios acá, pero bueno. Los que quieren ponerse de novio también. Bueno. Entonces, que la novia le había regalado un pullover, un buzo. Está bien, pullover, un buzo, una campera, un tejido. Y esa prenda, ese pullover de lana, ese suéter de lana, era de color verde manzana, hermoso. Entonces, como era la conquista de la novia, dice que él no se lo sacaba para nada. Iba a dormir con el pullover, con el suéter, iba a hacer gimnasia con el suéter. ¿Te imaginas cómo estaría el suéter ese? Iba a gimnasia con el suéter, iba a la clase con el suéter, no se lo sacaba nunca el suéter. Hasta el día que fue a la escuela y tomando chocolate, se le cayó el chocolate en el pullover, en el suéter. No te imaginas la depresión que le agarró. No imaginas, ¿no? Porque te regala tu novio, tu novia, y se te cae eso, yo no puedo creerlo. Se quería morir. Entonces cuando vuelve a la casa, como todos los chicos dicen a la mamá, ¿no? No me vayas a tocar este pullover porque me lo vas a arruinar. No me lo vayas a tocar. ¿Ves? Todos los chicos dicen, no, mamá, no me lo toque. Me lo dejas así. Lo voy a guardar, así como está, con el chocolate, con todo, pero es mi regalo, es el de mi novia, no lo vas a tocar. Va y lo guarda. ¿Vieron cómo hace la mamá cuando se va el chico? ¿Qué hace la mamá? Sube, va a investigar todo la mamá, aunque tiene prohibido entrar a la pieza. Pero la mamá
entra a la pieza, no importa, no la detiene nada la mamá. Busca en el cajón, saca el suéter, lo ve al suéter, dice, no hay problema para la mamá, porque esto va a quedar mejor que antes. Entonces dice que lo lava, no sé cómo será que lo lava, con agua media tibia, con agua media fría, con agua media caliente. Bueno, termina de lavarlo, lo seca el pullover y realmente queda mejor el pullover que antes, ¿no? Con un brillo bárbaro. Lo vuelve a doblar y lo pone en el cajón, se olvida del tema. Tema superado para la mamá, porque la mamá es muy difícil que haya algo que te detenga, ¿no? Muy difícil. Bueno, un día la mamá va caminando por el centro y ve un negocio donde vendían muñecas. Y en la vidriera ve una muñeca con un suéter, un pullover, igual a la del hijo. Verde manzana, con las mismas características, igual, pero 25 veces más chico, por supuesto, ¿no? Entonces dice la mamá, le voy a hacer una broma a mi hijo. Va y compra el pullover que le cabía en la mano. Y lo compra el pullover y lo envuelve y lo lleva a la casa. Y cuando llega a la casa, lo abre todo y lo pone arriba de la cama. Entonces, y lo deja allí. Baja, sigue con la comida. Y al mediodía vuelve el hijo. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bárbaro todo, ¿eh? Pero sube a la habitación, abre la puerta y se encuentra con el pullover suyo, todo arruinado, todo pequeño, no le podía caber nada. ¿Cómo le arruinó el regalo de la novia? Y empiezan los gritos, ¿no? Que se sienten del vecino. Entonces empiezan los gritos, pero yo te dije, mamá, que vos me lo ibas a arruinar, y para qué me lo tocaste, y por qué viniste, y empiezan los gritos, y sube la mamá, abre el cajón, saca el pullover y se lo muestra. Y él sigue gritando, pero mamá, cuando ve el pullover, mamá, yo te dije que me lo ibas a... Mamá, yo sabía que nunca me vas a fallar. Y dice la autora, nosotros somos así con Dios. No le queremos dar nuestras prendas manchadas. A veces nos queremos guardar las prendas manchadas porque tenemos miedo que Dios la arruine. Tenemos miedo que Dios arruine nuestros planes. Tenemos miedo que Dios arruine nuestra administración. Por eso a veces guardamos pulóveres o prendas que están manchadas de hace mucho tiempo, hermano. Se han manchado con la envidia, con la soberbia, con el orgullo. Se han manchado y por eso necesitan ser limpiadas. Tal vez somos administradores, mayordomos infieles hasta esta hora. No hemos sabido administrar nuestro tiempo. No hemos sabido administrar este templo. Le ponemos cosas sucias a este templo. Hacemos cohabitar a Dios con las cosas sucias de este mundo y las guardamos para que nadie las toque ni nadie las vea. Esta mañana, hermanos, dice el Señor, en lo poco es fiel, en lo mucho te va a poner. Dios te llama para que vos le entregues tu prenda sucia esta mañana. Dios nos llama para que nuestra administración, nuestra mayordomía cambie, porque no se puede servir a dos señores. Porque no se puede servir a dos señores. Hay que tomar definiciones. Y la definición es sacar de lo más íntimo la prenda sucia que tanto tiempo hemos guardado para ser fieles administradores para la gloria de Dios. Cerramos los ojos. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. La oportunidad de entregarte nuestras vidas manchadas. Entregar
nuestra mayordomía, que tantas veces nos hemos equivocado. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos nuestras vidas para que ellas sean llenas del Espíritu Santo de Dios. Señor, esta mañana cómo quisiéramos ser satisfechos de haber escuchado tu palabra. Esta mañana, Señor, cómo quisiéramos ser santos, porque entendemos que hay prendas sucias, que preferimos guardarlas, que preferimos esconderlas, que preferimos que no se vean. Señor, queremos entregarte nuestra vida, entregarte toda nuestra administración para que tú nos hagas fieles. Porque entendemos, no se puede servir a dos señores. Señor, queremos ser llenos del Espíritu de Dios para estar sujetos a tu voluntad. Queremos ser semejantes esta mañana, para que esta administración sea una prueba de mi fe, para que esta administración sea la posibilidad de alcanzar bienes mayores, pero para el cielo. Que sea una provisión tuya la administración. Por eso te alabamos y te bendecimos. Bendícenos, Señor, al considerar este tema tan trascendental para nuestra vida. Y que esta mañana todos los que estamos aquí, podamos tener un encuentro con Cristo. Encuentro que lave nuestras heridas, limpie nuestro corazón y nos haga fieles para servirte y para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.